El empresario venezolano Juan Carlos Sosa, opositor al presidente de Venezuela Hugo Chávez, lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales del 2012 al margen de las alianzas o de la alianza que existe de las fuerzas antichavistas como una tercera opción. Ha declarado él en varios medios de comunicación que formaría parte entonces de su campaña y su alternativa en Venezuela. Las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática quedaron de lado en su propuesta, prefiere lanzarse solo y enfrentarse al Consejo Nacional Electoral, que a su juicio no puede garantizar una elección libre. Para ello le vamos a dar la bienvenida a la tarde del fin de semana a este candidato. Juan Carlos Sosa, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, encantado de estar aquí en tu programa. Candidato, ¿por qué lanzarse, por qué optar por ser presidente de la nación cuando es un país para muchos muy polarizado, cuando existe o el Partido Socialista Unido de Venezuela o la Mesa de la Unidad Democrática con un candidato que todavía no se sabe cuál va a ser? Juan Carlos, porque yo creo que después de 13 años Venezuela exige más trabajo en cuanto a la organización de unas elecciones. Los venezolanos estamos cansados de saber en nuestro fuero interno que el Consejo Nacional Electoral es un ente que está total y absolutamente viciado, tiene una infraestructura fraudulenta y hay muchos estudios técnicos muy reputados que lo demuestran. Entonces yo no puedo entender cómo vamos a ir a esas elecciones presidenciales sin antes abordar directamente esos problemas y sanearlos. Es tan sencillo como que todos nos unamos y trabajemos enfocados en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de esos partidos que están en la Mesa de la Unidad, porque hay muchos otros que no están en la Mesa de la Unidad, y eso es importante aclararlo, hay más de 30 partidos que no están en la Mesa de la Unidad, entre ellos el partido que me respalda a mí. Pero el tema es que dentro de esa Mesa de la Unidad han decidido organizar unas primarias en febrero, utilizando la misma infraestructura fraudulenta que yo tengo años denunciando. Entonces, obviamente, si yo me someto a esas primarias bajo esas condiciones, estaría siendo total y absolutamente incongruente con lo que es mi posición desde hace años. Entonces yo pienso, Juan Carlos, que tenemos suficiente tiempo para construir una candidatura que dentro exija esas condiciones necesarias para que haya unas elecciones presidenciales libres y democráticas. Otro de los aspectos que es fundamental, que yo creo que los venezolanos merecen tener una alternativa con respecto a las políticas públicas que deben aplicarse en Venezuela para ir hacia el primer mundo. Nosotros tenemos demasiado tiempo aplicando unas políticas públicas que nos han mantenido bastante hundidos en el tercermundismo, unas políticas estatistas, rentistas, que crean un macroestado que aplasta a la sociedad, y eso está demostrado que no funciona. Mientras que hay políticas públicas que han sido aplicadas en todos los continentes del planeta y han demostrado que si se aplican efectivamente con liderazgo y contundencia, eso transforma a los países rápidamente en países direccionados hacia el primer mundo. Ahí están ejemplos como los de Singapur, como los de Corea del Sur, los de Taiwán, los de Colombia mismo. Es decir, son países que están enrumbándose hacia el primer mundo porque ejecutaron unas políticas públicas que direccionan a los países hacia ese foco. Y el tercer punto muy importante, que es fundamental, tiene que ver, Juan Carlos, con el orgullo nacional. Tiene que ver con la posibilidad de rescatar el buen nombre de Venezuela, la integridad de Venezuela, la dignidad de Venezuela y el posicionamiento de Venezuela en el mundo como un país aliado, como un país amigo, como un país que está total y absolutamente enfocado a trabajar no solamente por el progreso de nuestro propio pueblo, sino por el progreso del mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué no pensar tal vez, y es lo que dicen a través de nuestra red en Twitter, por ejemplo, le voy a leer algunos de los mensajes que nos empiezan a llegar a través de @JAguirreNTN24 y @latardNTN24, y dice, por ejemplo, ¿le permitiría usted a las regiones ser autónomas y establecer una economía de libre mercado? Por supuesto, una de mis principales banderas tiene que ver con el respeto absoluto, Juan Carlos, a la libertad. Cuando uno respeta la libertad en su esencia, y eso significa que los países, obviamente dentro de los países, cada una de las comunidades tienen que procurar tener las condiciones necesarias para, ejerciendo la máxima libertad, poder lograr, bueno, los objetivos que se tracen, dentro, por supuesto, de un plan nacional que sea coherente y que esté estructurado de una manera integral para que abarque todos y cada uno de los estados de Venezuela, ¿no? Ahora fíjese, dice por ejemplo otro mensaje de Sori Urdaneta y dice: la tercera vía desestabilizadora, triste que no se dio cuenta el periodo inusual que vivimos, un solo bloque contra Chávez. Bueno, yo estoy desde hace muchos años, Juan Carlos, en el año 2002, confrontando este régimen
de todas las formas posibles. Yo demandé a Chávez ante todas las cortes del planeta por lesa humanidad, cuando por primera vez se hablaba de esos conceptos en Venezuela y en Latinoamérica. Senté unos precedentes jurídicos muy importantes en ese sentido, demostrando la persecución política sistemática en Venezuela. Fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Audiencia Nacional de España, a la Corte Penal Internacional, y después, a través de todas mis actividades profesionales, le he dedicado mi vida a Venezuela. Si yo estoy haciendo esto en este momento, tiene que ver simple y llanamente porque siento que sin esta alternativa vamos directo a repetir una película que ya vimos, una historia repetida. Los mismos actores están aplicando exactamente las mismas estrategias que aplicaron en el 2004, en el 2006 y ahora en el 2012 pretenden volverlas a aplicar esperando resultados diferentes. Entonces yo parto de la premisa, Juan Carlos, que si nosotros queremos unos resultados diferentes en octubre de 2012, las estrategias tienen que ser diferentes. Y muchos de los actores que apliquen esas estrategias también tienen que ser nuevos actores. Fíjense que según el índice Ethos de Pobreza revelado por un centro de investigación del desarrollo en América Latina, la pobreza en Venezuela sigue aumentando a pesar del incremento en los ingresos del gobierno venezolano como consecuencia del precio del petróleo, un tema que usted bastante conoce por ser petrolero. La investigación se elaboró en 8 países que constituyen el 79% de la población total de la región. Veamos la siguiente nota, doctor. Claro que sí. De acuerdo con un estudio presentado por la Fundación Ethos, un centro de investigación dedicado al análisis del desarrollo en América Latina, la inversión social en Venezuela no se ha visto reflejada en la actual calidad de vida de los habitantes. Según el estudio Índice Ethos de Pobreza, el ingreso de las familias continúa siendo bajo, pese a que el gobierno ha incrementado sus ganancias en los últimos años, gracias a los elevados precios del petróleo, la principal actividad económica del país. El centro de investigación también evaluó las libertades civiles en la nación y la confianza en las instituciones públicas. Según el informe, la fragilidad de la democracia y el aumento de la violencia aportan un porcentaje importante de la pobreza en la nación. La investigación se elaboró en 8 países: México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Bolivia, que constituyen el 79% de la población total de América Latina. Además, de acuerdo a un estudio revelado en enero de 2010, la inflación acumulada desde que Chávez asumió el poder es del 733%. Ahora, doctor Sosa, esta situación llama la atención. ¿Cómo sacar al país adelante, una Venezuela que fue durante muchos años uno de los focos más importantes en América Latina, sobre todo en América del Sur, de desarrollo, de moda, de petróleo, de ingeniería, de arquitectura, y ahora qué está pasando? Juan Carlos, yo soy sumamente optimista con la posibilidad de motorizar un renacimiento en Venezuela lo más pronto posible, de una manera contundente. Yo estoy absoluta y totalmente convencido que Venezuela puede vivir el renacimiento más espectacular de la historia latinoamericana y tenemos muchas ventajas competitivas y comparativas que nos los van a permitir. Para empezar, de 28 millones de habitantes, la mayoría somos jóvenes, gente joven que lo que está esperando es la oportunidad para poner sus talentos, para poner sus potencialidades a la orden, no solamente para alcanzar la misma persona prosperidad, sino para brindarle al país la posibilidad de tener gente que efectivamente está luchando y está trabajando por el crecimiento del país. Ahora, esas ventajas competitivas y comparativas, por supuesto que empiezan a partir de nuestras ventajas en el sector energético. ¿Cómo es posible? Y es una de las cosas que a mí realmente me parte el alma, ver la potencialidad que tiene Venezuela. Tenemos las reservas petroleras más importantes del mundo, una de las reservas de gas más importantes del planeta. Tenemos para desarrollar la petroquímica, el gas en todas y cada una de sus manifestaciones, mercados por doquier, una posición geográfica envidiable. Es decir, nosotros podríamos estar motorizando ahorita uno de los procesos de desarrollo más increíbles del mundo. Y por supuesto, haciendo eso, vamos a motorizar todos y cada una de las variables de la economía, porque por cada bolívar que se invierte en el sector petrolero, se producen 2 bolívares en el Producto Interno Bruto no petrolero. Y eso es trabajo, eso es desarrollo, eso es posibilidades de generar cultura, posibilidades de generar todos y cada uno de los círculos virtuosos que hacen grandes a los países. Venezuela tiene esa potencialidad. Yo lo que le estoy proponiendo al país, bueno, vamos a despertar esa potencialidad, vamos a ponerla a trabajar y vamos a olvidarnos de estos 13 años oscuros, dolorosos que hemos vivido y vamos a pensar en futuro. Porque ahora, Venezuela es un país
de futuro. Ya el pasado, vamos a dejarlo en el pasado. Ahora se trata de ponerle una alternativa al país que efectivamente represente una alternativa y no más de lo mismo. Un futuro que usted quiere de esa manera, pero pareciera que la mayoría de los venezolanos buscan la continuidad del presidente Chávez. Se lo digo por esto, porque es que la popularidad y la intención de votos para las elecciones presidenciales en Venezuela al parecer están a favor del presidente Hugo Chávez, y así lo reveló la encuesta de Data Analysis, en la que revela que el mandatario maneja una imagen favorable de un 58%. Los datos fueron publicados mientras se conoce, además, que el mandatario pues viajará a Cuba también para cumplir su última etapa del proceso médico en el tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado. Veamos estos números. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confirmó que dentro de unas semanas viajará nuevamente a Cuba para culminar su tratamiento médico y confirmar que el cáncer fue erradicado de su cuerpo. El anuncio del mandatario se da al mismo tiempo en que fue revelada una encuesta sobre su popularidad que aumentó a 58.9% en el mes de septiembre, superando en 10 puntos al mes de julio. El estudio de la encuestadora Data Analysis reveló que durante los últimos 2 años la aprobación hacia el mandatario se mantuvo alrededor del 50%. Para analistas, los resultados de la encuesta no se puede tomar como un referente estable y definitivo de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2012. Chávez hizo un llamado al pueblo venezolano para que el triunfo sea contundente. Ustedes saben que ganar las elecciones dentro de un año, eso lo tenemos que lograr y lo vamos a lograr. Durante su programa habitual de los sábados, Chávez se refirió al movimiento de los indignados en Estados Unidos y su rechazo a las políticas de los bancos, las corporaciones y contra el sistema político. El mandatario dijo que el gobierno del presidente Barack Obama va para abajo. Aun cuando el movimiento de los indignados en Estados Unidos parece que se está expandiendo ya por 10 ciudades y la represión es horrible y tienen no sé cuántos presos. El desempleo crece, la pobreza crece, la miseria crece, pero ese imperio está allí todavía, amenazando. Chávez se refirió también a la situación actual en Siria y Libia. Le recordó a la oposición que no utiliza su enfermedad como factor para aumentar su popularidad y que su enfrentamiento será en las urnas el próximo año. Doctor Sosa, si estamos tan mal en Venezuela, le digo estamos porque soy venezolano, ¿por qué entonces Hugo Chávez tiene estos números de popularidad tan altos? Bueno, Juan Carlos, yo me he recorrido el país y en ese recorrido yo no he verificado para nada esas cifras o no me he dado cuenta que esas cifras sean reales, al contrario. Yo lo que he sentido en toda Venezuela es un enorme descontento, una enorme desilusión, una enorme desesperanza. Son 13 años donde ninguna de las expectativas que sembró este señor se cumplieron. Basta ver el país, basta vivir el país. Yo quisiera que a mí me dijera una sola cosa que ha mejorado este gobierno, una sola, que me diga una sola. Tenemos el país más corrupto del mundo ahorita, uno de los países con la tasa de criminalidad más alta del mundo, sin infraestructura, la infraestructura cayéndose a pedazos, la gente sin empleo, la gente sin vivienda, la gente con un sueldo que se le derrite en la mano, que va al mercado y ya no puede comprar ni la comida esencial, mujeres pariendo en las calles. Entonces, después de 13 años, este señor, ¿qué puede ofrecer más allá de ese círculo así como está viendo, lo estamos viendo ahorita trotando y dando puños como si fuera una especie de boxeador de circo? Eso es de verdad una falta de respeto para el país. Yo creo que los venezolanos nos merecemos otra cosa. Quizás, Juan Carlos, perdona que te interrumpa, una de las razones por las cuales no ha surgido todavía una alternativa es precisamente porque no existe la alternativa. O sea, hasta ahora, desafortunadamente, los partidos tradicionales han procurado ofrecer una especie digamos, de copia de eso que viene ofreciendo el señor Chávez. Hasta se disfrazan como él, tratan de parecerse a él. Entonces yo me imagino que mucha gente que en un momento determinado se conectó emocionalmente con este hombre, que obviamente sabe manipular las emociones de la gente, es un gran manipulador en ese sentido, un sinvergüenza en ese sentido. Pero estos señores de la oposición desafortunadamente creen que ganarse al pueblo significa ser igual, y entonces se visten igual, hablan igual, dicen las mismas cosas. Yo estoy convencido que el pueblo venezolano se merece mucho más que eso, y siempre se le subestima, siempre se le trata como si fueran unos niñitos tontos. El pueblo venezolano tiene dignidad, el pueblo venezolano merece que lo respeten, ahora, que se les hable de tú a tú. Yo creo, Juan Carlos, que no quieren que uno vaya a un rancho a besar a las viejitas, a fotografiarse cargando niñitos.
Las personas que viven en un rancho lo que quieren es salir de un rancho y tener un presidente que tenga la capacidad de aplicar políticas públicas que lo más rápidamente posible permitan que esas personas que viven en un rancho tengan la oportunidad de vivir en una casa digna, ganarse su trabajo como debe ser y bueno, y criar a sus hijos en un ambiente de salud, de poco peligro, no que apenas sale su hijo de la casa, existe el miedo que una bala voladora le va a volar la cabeza, como pasa todo el tiempo. Ahora, doctor Juan Carlos, ¿qué le garantiza al elector venezolano que usted, y lo digo porque pasó en algunas elecciones, que habían una serie de candidatos que eran muy poco conocidos y que al parecer todos formaban parte de una política de Hugo Chávez para tratar de legitimizar su elección, tratar de darle legalidad a ese proceso electoral? ¿Qué le garantiza entonces a los electores que usted no es un chavista disfrazado y en breve tiempo, por favor? Bueno, basta que vean mi trayectoria de vida, ahí está mi trayectoria de vida, transparente y perfectamente clara. Oye, me he dedicado toda mi vida a dar clases, a publicar revistas, a publicar libros, a tratar de ofrecer mis servicios al país de la mejor manera posible. Entonces yo creo que es bastante cuesta arriba pensar que una persona como yo puede ser chavista o apoyar esta desgracia que estamos viviendo. ¿Cómo luchar contra una maquinaria como la del Partido Socialista Unido de Venezuela, contra ese gran polo patriótico ahora que se va a conformar en maquinaria económica, política y por qué no social? ¿Y cómo luchar también con el otro lado, con la mesa de la unidad? Ofreciendo una alternativa que genere conexión emocional con la gente, que verdaderamente despierte las emociones de la gente y la ilusión de la gente. Yo estoy convencido que si eso lo logramos hacer y lo vamos a hacer, bueno, la verdadera alternativa va a ser la nuestra. Entonces la unidad, bueno, nos rodeará a nosotros, que todo el país se volque a apoyar nuestra alternativa y le daremos una paliza a este señor, eso sí, siempre y cuando tengamos las condiciones electorales, porque yo voy a velar desde el principio porque sean esas condiciones. Si esas condiciones no se dan, pues el país tendrá derecho a exigir y hacer las cosas que tenga que hacer para lograr su libertad. Doctor Juan Carlos Sosa, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, candidato presidencial en Venezuela, una tercera vía, como usted se ha denominado también en varias entrevistas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos.